Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy Marcos nos cuenta en su Evangelio que Jesús subió a la montaña, llamó a los que él quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Jesús les haces tus compañeros, les conviertes con su consentimiento en tus compañeros al principio, en discípulos después, en íntimos amigos al final. Primero les llamas junto a ti, después les enviarás a predicar, a dar a conocer lo que han visto y oído, lo que han vivido junto a ti. Y esto es lo que también nos sucede a ti y a mí cuando nos decidimos a hacer un rato de oración. En la oración te vamos conociendo, Jesús, vamos aprendiendo a escucharte. También a mí me pides que hable con los demás de lo que veo y oigo. Y te pido, valentía, pídesela tú también, para mostrar a los demás lo que junto a ti, Jesús, me planteo, me ayuda, me da paz, me asombra. Pero también eres muy claro, Jesús, y nos dices, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Hay una asignatura que claramente no aprobarías, Jesús, y es el marketing, porque las cosas que dices no es que vendan mucho así a primera vista. Precisamente el Papa Francisco, en la JMJ de Cracovia, decía que Jesús no es un vendedor de humo, no nos vende motos, nos habla con sinceridad, con confianza. Para seguir fielmente a Jesús, nos enseñaba el Papa en aquella ocasión, no bastan las palabras, sino los hechos, y requiere llevar nuestra cruz, aquello que hoy nos hace sufrir o que nos desasosiega, aquella persona que nos impacienta y despierta en nosotros una repulsa, nuestra cruz, llevarla con paciencia, sin rechazarla, sin tratar de deshacernos de ella, sino mirándole a Él, aceptarla y llevarla día a día. Te voy a contar cómo Jesús pidió a una chica joven que también le acompañara para ayudarle a descubrir lo que de verdad importa y después ella ayudase a otros a descubrirlo también. Se llama Ana. Su familia apenas practicaba, fuera de bodas, comuniones y funerales. Cuando cumplió la edad, sus padres le llevaron a catequesis de comunión. Ella lo cuenta así. Nos preparó un sacerdote que era muy, pero que muy bueno. Nos tenía a todos los niños en el bolsillo. Y el buen recuerdo que tengo de las cosas de Dios de cuando era pequeña es gracias a él. Siempre me llamó la atención cómo este sacerdote miraba a Jesús en el sagrario, y yo empecé a desear, querer a ese Jesús que él quería tanto. También tuve una profesora en mi colegio que era una enamorada de la Virgen. Tenía una imagen de la Virgen en clase. La rezábamos todos los días y en el mes de mayo le llevábamos flores. La cantábamos la salve en latín. A mí esas cosas me encantaban y fue una experiencia bonita de Dios en mi infancia. Llegó la adolescencia y aunque no iba a misa los domingos, me apunté a catequesis de confirmación porque tocaba. La parroquia a la que fui, digamos que era muy incoherente. Yo siempre he sido una persona muy radical para todo. Me gusta que lo blanco sea blanco y lo negro sea negro. Y cuando no hay coherencia, me repele. Así que me enfadé con la iglesia. Yo veía que lo que me decían y lo que ellos vivían en ese sitio no coincidía. Aparte de eso, como era un adolescente, empecé a vivir una serie de cosas que ya no son tan inocentes, y la conciencia me remordía. Hay cosas que daban mucha vergüenza confesar, y se unió la incoherencia que yo veía con mi conciencia que me decía que estaba viviendo mal. Algunas de mis amigas empezaron a escuchar grupos de música claramente anticatólicos, cuyas letras eran contra la iglesia y todo lo religioso, así que yo me empecé a convencer de eso, que yo escuchaba a través de la música. Me venía bien pensar mal de la iglesia para justificar mi conciencia.
Como siempre he sido radical para todo, me metí de cabeza. Comencé un camino de rebeldía fuerte. La verdad es que no era en absoluto especialmente feliz y realizada. Más bien lo contrario. Era una adolescente que tenía que mostrarse dura y asumía que la vida debía ser necesariamente amarga. Yo era muy dura con mis compañeros. Tampoco es que diese palizas ni cosas de esas, pero digamos que no dejaba que nadie se pusiese en mi camino. Me encargaba de que si alguien me hacía algo, lo pagase caro. A la gente le daba una especie de miedo mi forma de ser. Además, en esa época había muchos problemas en mi familia. Todo lo que me rodeaba era un poco amargo. También la música que escuchaba transmitía amargura. Pronto mi visión del mundo fue esa, un sitio amargo y oscuro donde todos eran malos, y yo tenía que serlo más, para que nadie me pisase. Eso era un poco lo que tenía dentro, rabia, desesperación. Un día en clase, yo tenía 13 o 14 años, el profesor comenzó a explicar las distintas teorías sobre el origen del universo. No sé a cuento de qué, porque el profesor no había dicho nada de eso. Saqué el tema del creador, y poniéndome de pie, comencé a criticar muy duro a la iglesia. Entonces una chica que había en clase que era creyente y muy convencida se levantó y me dijo, no digas eso, no digas eso, porque Dios sí existe. Y eso me bastó para hacerme pensar. No dijo nada más, no dio más argumentos, pero estuve 3 días sin poder parar de pensar en ello. Y empecé a acordarme de cuando era pequeña y de la experiencia de Dios que yo había tenido entonces. Y de pronto empecé a echar de menos aquella paz y aquella limpieza que yo tenía cuando era pequeña. Pero no sabía cómo encontrar el camino de vuelta. Me había lanzado de cabeza y no sabía cómo volverme a levantar. Decidí pedirle ayuda a esa compañera. Me acerqué a ella y le dije, oye, yo quiero creer en Dios, ¿me ayudas? En ese momento ella no sabía si era una broma, si me estaba riendo de ella, si había cámaras ocultas o algo así. Ella admitió que no tenía mucha formación y me animó a acudir a unas reuniones con religiosas. Yo no conocía a ninguna monja, solo las conocía de películas, pero me las imaginaba como un círculo de gente vestida de negro y cantando en latín. Pero estaba desesperada por tener luz y decidí ir a esas reuniones. Y allí estaban, las siervas del hogar de la madre. Desde el principio me trataron como si me conociesen de toda la vida, con mucho cariño, y todo lo que yo les preguntaba ellas me lo iban explicando. Ese verano participé en un campamento de jóvenes del hogar de la madre. Me impresionó muchísimo porque yo nunca había conocido jóvenes así, con esa ilusión, con esas ganas de vivir, con esa alegría, que estaban pendientes de todo el mundo. Yo me había autoconvencido de que ya no existía gente buena, y allí vi que sí, que existía gente buena. Fue como recuperar otra vez la esperanza. Un día que estábamos en la capilla, Jesús me habló en mi corazón y me dijo, ahora decídete, o sigues por aquí o te vuelves a ir donde estabas, pero doble vida no. Entonces, viendo que la vida que llevaba antes no merecía la pena, me dije, me quedo con esta que he encontrado. Mis padres, que no iban a misa los domingos, se asustaron al ver que su hija iba a misa diaria. Ya casi no veía la televisión, ya no iba con mi anterior grupo de amigos, y como me gustaba mucho leer, me pasaba el día leyendo libros religiosos. Mis padres pensaron que me había metido en una secta. Intentaron alejarme de todo lo que oliese a religioso, y a partir de aquí empezó una película, que fue intentar esconderme de mis padres para ir a misa y todas esas cosas. Yo ahora los entiendo porque, claro, fue un cambio muy radical. La verdad es que ahora lo recuerdo y me río. Un día iba andando por la calle tan feliz para ir a misa, y de repente me acordé de una cosa que yo hice en ese famoso campamento. Un día en la capilla rezando le dije al Señor que si Él quería, que yo me ofrecía para responder por todas las almas que no lo hacen. Entonces no me dijo nada. Y ya después de un tiempo, casi un año, yo iba por la calle y como que me vino ese recuerdo a la cabeza de cuando yo estaba en la capilla diciéndole eso al Señor. Y experimenté que me decía por dentro, pues acepto tu ofrecimiento. Desde ese momento supe que tenía vocación. Estuve esperando hasta los 18 para poder entrar porque evidentemente mis padres no me iban a dar un permiso antes. Y cuando cumplí 18 años entré de candidata en las siervas del hogar de la madre. Desde entonces han pasado ya 10 años. Estoy muy agradecida al Señor por haberme sacado de esa oscuridad en la que vivía y ahora intento ser un testimonio de amor apasionado por el Señor y transmitir esa ilusión y esa esperanza que pienso que solo Él puede dar de una forma permanente.
Hasta aquí el testimonio de Ana. Y pensar que si tú y yo somos constantes en estos ratos de conversación con Jesús y vamos diciendo que sí a esa cruz tras la que se esconde cada día, pondrá la misma luz y la misma paz en nuestra vida. Y entonces también tú y yo contagiaremos la paz y la alegría que experimentaremos junto a Él. ¿Te animas a acompañarle más de cerca? Te doy gracias, Jesús mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Deseo vivir la vida junto a ti. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.